Bueno, vamos un poco retrasadas. Vamos dando inicio. ¿Les parece bien? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias por la paciencia. A ver, aquí voy a ponerme, ahí me activo para que me puedan escuchar. ¿Me escuchan las compañeras, compañeros quienes están en línea? Buenísimo, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Reiteramos por la paciencia. Hemos tenido algunas complicaciones técnicas con el internet, ¿no? Esperemos que, y bueno, vamos a resolver, improvisar un poco. No vamos a poder seguir quizás con algunas de las dinámicas que teníamos previstas, pero lo importante es, y la razón por la cual hoy nos hemos reunido es para poder escuchar a las compañeras, a los compañeros de diversas organizaciones que tanto nos acompañan hoy presencialmente como también nos acompañan de forma virtual. De hecho, de forma virtual tenemos colegas de diversas partes del mundo. De hecho, tenemos compañeros, compañeras desde Ginebra, desde Washington, desde Bogotá, desde Buenos Aires, ¿no? Y bueno, al final todas estas voces que vamos a escuchar el día de hoy y que también nos están acompañando, pues lo que nos une es una preocupación muy importante y es relacionado a la situación de derechos humanos en Cuba. En particular, esta mañana lo que vamos a abordar es la situación relacionada o a las obligaciones del Estado que ha cumplido o incumplido para prevenir, investigar, sancionar, reparar integralmente a víctimas y sobrevivientes de tortura. La razón por la cual el día de hoy decidimos convocarles y poder compartir estas preocupaciones tiene que ver con una reciente revisión de un órgano de Naciones Unidas. Es el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que es un órgano que se crea en virtud de una convención internacional sobre este tema. Cuba es un estado parte de esta convención. Y ha sido importante la revisión que le ha hecho este comité al Estado, dado que Cuba no ha ratificado otros instrumentos internacionales, otras convenciones o tratados internacionales en materia de derechos humanos, quienes también podrían haber revisado la situación del país. Es el caso, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y en particular la revisión que se llevó a cabo justamente el 21 y 29 de abril, en un periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, tiene una especial relevancia a partir de los hechos que acontecieron el año pasado en el país. En particular, diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto internacionales como también en Cuba, organizaciones, recalcamos, independientes, emitieron un informe como coalición que presentamos al Comité contra la Tortura, en donde denunciamos diversos casos que las organizaciones hemos y han documentado, casos particularmente relacionados a detenciones arbitrarias en contextos de protesta y de asociación pacífica, casos relacionados a condiciones de detención. Se denunció también ante este grupo de expertos y expertas de carácter independiente en Naciones Unidas el que no haya independencia de operadores de justicia, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de procuración, ¿no?, y persecución del delito, como una serie de falta de salvaguardias justamente que existen en el país y que impiden y que además han incrementado pues la criminalización, no solamente la disidencia política, sino de personas quienes defienden derechos humanos y personas quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Bueno, para no dar más preámbulos, me gustaría compartirles que el día de hoy están presentes y también de forma virtual compañeras, compañeros de organizaciones como Cubalex, Artículo 19, Prisoners Defenders, CCPR Center, Race and Equality, CADAL. Espero que no se me haya olvidado ninguna, pero como sea ahorita las voy a ir presentando porque harán importantes intervenciones relacionadas a los temas que le hemos llevado al comité. Algo a destacar antes de pasar ya las palabras es que el viernes pasado, es decir, el 13 de mayo, el Comité de Naciones Unidas presentó un informe
que resulta relevante justamente ante, como les mencionaba yo ya, la falta de revisiones y de escrutinio internacional que tiene el país en materia de derechos humanos. Y el informe pues es un instrumento relevante justamente para poderle exigirle al Estado que se cumplan las recomendaciones justamente para prevenir, para sancionar y para reparar integralmente los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Agradecemos también a los periodistas y a las periodistas quienes están conectadas de forma virtual, también desde diferentes latitudes, ¿no? Como decíamos, de muchos lugares es que hoy nos congregamos también para poder compartir la preocupación relacionada a la situación del país. Voy a dar la palabra y vamos a ver cómo, dado que tuvimos problemas para presentarlo en la pantalla y poder conectarlo directamente al audio, le voy a pedir a Alain Espinosa que nos hable muy fuerte. Alain Espinosa nos va a hablar particularmente sobre algunos aspectos, no solamente positivos, pero sino también preocupaciones que resaltó el Comité contra la Tortura, particularmente también relacionado a la independencia de abogados, abogadas. Alain nos está además siguiendo en línea, así que le voy a dar la palabra a Alain de Cubalex. Adelante, Alain. Es más, voy a ponerte, vamos a improvisar un poco, entonces no sé cómo lo ponemos, como en grande, como si estuviera aquí sentado al ladito de nosotras. Ya sabes, ándale así. ¿Ya está esto? Ya. Sí, así. para ponerte el micro. Yo pongo el micro a todos, ¿no? A todos los que habléis. Listo, a ver. Bueno, lo vamos a poner así como si estuviera aquí sentadito al lado de nosotros. Y adelante, Alain, por favor. Tienes el piso. Hola. Hola, buenos días. Bueno, un placer ante todo, agradecer a todos los presentes y a los organizadores de esta conferencia. Nosotros desde Cubalex consideramos que los expertos del comité de manera general han mostrado en sus observaciones y en sus recomendaciones la preocupación por cuestiones de vital importancia en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cuba. En este sentido, resaltaron los reiterados incumplimientos del Estado cubano en cuanto a las recomendaciones realizadas por ellos. Incluso citaron o pusieron como ejemplo las recomendaciones que realizaran hace ya una década y que aún no se han cumplido por parte del Estado cubano. Esto es algo que consideramos que en el caso puntual de Cuba cobra mayor importancia por ser uno de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos y en consecuencia tener la obligación de aplicar el más alto estándar en cuanto a respeto y garantía de los derechos humanos, tanto para sus ciudadanos como en sentido general en su territorio. No obstante, esta preocupación resaltada por los expertos del comité, nosotros consideramos necesario profundizar en algunos temas que consideramos debieron haber sido abordados con una mayor profundidad. En este sentido, vamos a comenzar por lo que el comité destacó como aspectos positivos y dentro de los que incluyó la revisión de la legislación por parte del Estado, en los cuales destacó la Constitución del 2019 y la Ley del Proceso Penal. Y respecto a esto consideramos que es necesario apuntar que si bien esta Constitución de 2019 en su redacción establece y garantiza un grupo de derechos naturales, del propio texto se desprende que el ejercicio de estos derechos garantizados los supeditan a cuestiones de intereses puntuales del Poder Ejecutivo, como puede ser la ya tan nombrada irrevocabilidad del socialismo, algo que consideramos que es totalmente contrario al derecho internacional. En cuanto a la nueva ley del proceso penal, tenemos que destacar que la misma autoriza los arrestos discrecionales por 24 horas. Esto es algo que consideramos que facilita las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y que además de esto impide el acceso a la tutela jurídica efectiva, a la justicia y además de esto directamente a la presentación y el conocimiento por parte de los tribunales de procedimientos de habeas corpus
durante estas primeras 24 horas, lo que puede llegar a posibilitar de manera efectiva las desapariciones forzadas. Otro de los conceptos que se establece en esta nueva legislación y que consideramos que es totalmente contrario al derecho internacional son los llamados criterios de oportunidad, que se pueden aplicar de manera parcial y selectiva, lo cual constituye una discriminación lesiva a la condición humana y al principio de igualdad ante la ley. Otra de las cuestiones que señala en sus recomendaciones es la modificación de sus políticas y procedimientos para reforzar la protección de los derechos humanos en el territorio, y en este sentido señala puntualmente el establecimiento de un sistema de informatización y de información para las personas privadas de libertad en dependencia del Ministerio del Interior o estrategias puntuales para la prevención de la violencia de género. En cuanto al primer aspecto, tenemos que decir que de manera material no se cumple en modo alguno, y esto es algo que se pudo corroborar durante los sucesos del 11 de julio, donde pudimos observar largas filas de familiares fuera de las unidades de la policía tratando de buscar información sobre el paradero de sus familiares sin poder obtener la misma. Entonces, esto describe a las claras que no se cumple o no es efectivo este sistema de informatización que ellos plantean. En cuanto a la estrategia integral para la prevención de la violencia de género, tenemos que resaltar que en todo este ordenamiento jurídico nuevo que se viene implementando, si bien se hace alusión a estrategias para prevenir y combatir la violencia de género, se hace únicamente en cuanto a la violencia intrafamiliar o social, y se excluye de manera completamente todo lo relativo a la violencia institucional o ejercida por los agentes del Estado, que consideramos a día de hoy es una de las que más ataca a las mujeres en Cuba, y no se hace nada para corregir esto. Otro de los aspectos que señaló el comité y que consideramos necesario aclarar es todo lo referente al estado peligroso. El comité, a través de las informaciones aportadas por el Estado, asume la eliminación del estado peligroso en la legislación penal cubana, pero también muestra su preocupación sobre la mantención de las medidas terapéuticas, las advertencias o la aplicación de sujetos penales vagos, imprecisos, como puede ser la peligrosidad social o la sedición. En ese sentido, nosotros tenemos que aportar que de la lectura del anteproyecto de Código Penal, que va a entrar en vigor ya dentro de 90 días, se desprende que el estado peligroso no fue eliminado de nuestra legislación penal, sino más bien que fue camuflado dentro de ella. Las altas advertencias que cotidianamente fueron utilizadas como el material probatorio para someter a las personas a estos índices de peligrosidad y tratar de demostrar el estado peligroso, lo que han hecho es convertirla en un elemento del tipo para que se constituya un delito de desobediencia. Y además de eso se le imputa un marco sancionador que prevé la aplicación de sanciones de privación de libertad que van desde los 6 meses hasta 1 año, y además de esto se puede aplicar también multas que van desde los 1.000 pesos hasta los 60.000 pesos en moneda nacional. Incluso esta legislación prevé la aplicación de ambas sanciones por un mismo hecho. Este Código Penal faculta a los agentes del Ministerio del Interior para poder llevar a cabo estas advertencias bajo los fundamentos que tradicionalmente se establecieron, con lo que es la proclividad a delinquir o a quebrantar el orden social, con lo cual mantienen esta ambigüedad, esta imprecisión, y dan la posibilidad de que se utilice para seguir reprimiendo la crítica y obligar a los ciudadanos a inhibirse de realizar actos o conductas que no están prohibidas por ley, lo cual es una violación directa del principio de legalidad, reconocido tanto en nuestra Constitución como por el ordenamiento internacional. Otra de las cosas que llama la atención es la continuidad
del delito de sedición en nuestro ordenamiento jurídico, que mantiene todos los elementos del tipo extremadamente amplios, extremadamente ambiguos, pero que además de esto amplía su marco sancionador, dando la posibilidad de que se pueda privar de manera perpetua de la libertad a la persona que es considerada responsable de este ilícito penal, y además de esto se persista en la posibilidad de imponer la sanción de pena de muerte a las personas que sean encontrados responsables de este delito, con toda la transgresión que esto supone en cuanto al derecho internacional. Otro de los aspectos que creemos necesario resaltar es en cuanto a las medidas terapéuticas. Estas medidas terapéuticas prevén un grupo de situaciones que son extremadamente preocupantes, como puede ser la falta de límite en cuanto a la duración de las mismas, que se supone que se extienden mientras persistan los motivos que dieron origen a la misma, con lo que puede dar el margen a una reclusión arbitraria y además de esto con el consecuente daño que puede producir esta hospitalización involuntaria. Otro de los aspectos que llama la atención en cuanto a esto es que la suspensión de esta medida es totalmente discrecional por parte de los tribunales, y en este caso la autoridad que solicita la medida, que sería la Fiscalía, no está obligada a justificar su necesidad y proporcionalidad para garantizar que la misma sea aplicada como último recurso y por el tiempo más breve posible, lo cual en este caso puede derivar en una vulnerabilidad de todos los ciudadanos que sean sometidos a este tipo de medidas terapéuticas. Y por último, una de las cosas que más llama la atención en este sentido es la falta de recursos jurídicos para garantizar la legalidad durante este internamiento, y además de esto para poder solicitar la modificación de estas medidas a instancias del asegurado o de su familiar. Por último, nosotros queríamos hacer énfasis en cuanto a las observaciones del comité respecto a la independencia de los jueces. Si bien resalta que el Estado cubano no aportó suficiente información en cuanto a las condiciones de nombramiento y los motivos para la destitución de los jueces, consideramos que este es un tema que se debía haber abordado de una manera más amplia, y en este sentido se debían haber previsto o haber realizado recomendaciones en cuanto a cuestiones puntuales como pueden ser la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, incluso de manera legal a través de la ley de tribunales, situación esta que además reconoció de manera pública el presidente cubano en televisión cuando dijo que en Cuba no imperaba la separación de poderes, sino que imperaba una unidad de poder, algo que es totalmente contrario a los principios de la democracia. Otro de las cuestiones que creemos que debía haber recomendado u observado el comité en este caso es el desapego de los jueces a los principios básicos que rigen el ejercicio de la función judicial. Y estamos hablando en este caso de cuestiones como la imparcialidad, la búsqueda de la verdad objetiva, la libre apreciación de la prueba, que a las claras se ve inobservado en el actuar de los jueces cubanos. Otro de los aspectos que consideramos que tendría que haberse tomado en cuenta es la ausencia de un control de constitucionalidad y de convencionalidad por parte de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Todos estos incumplimientos son cuestiones que dan al traste o posibilitan la violación de derechos humanos en Cuba, y consideramos que eran aspectos que el comité debía haber tenido en cuenta en sus observaciones y recomendaciones para que el Estado cubano asumiera sus responsabilidades en el cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Hasta acá yo creo que es una de las partes que nosotros como organización vimos, y bueno, por lo tanto cedo la palabra para que otros compañeros puedan también referirse a las cosas que le causan preocupación. Muchas gracias, Alain. Tenemos ahí una lista también de personas de periodistas quienes se están uniendo de diferentes partes, entonces ahorita vamos a ir aceptándoles.
Algo relevante también que compartirles es que pues este fue el tercer informe que presentó el Estado al Comité contra la Tortura. El comité también, bueno, dentro de las cuestiones que le preocuparon, lamentó, ¿no?, que se demorara 2 años en presentarlo. Y bueno, ya les iremos contando ahorita algunas de los desafíos que se enfrentaron y que enfrentaron particularmente las organizaciones quienes participaron de forma presencial en esta revisión. Para poder seguir con el hilo, digamos, de cuestiones que preocupan y que además fueron rechazadas contundentemente, ¿no?, y lamentablemente fueron denegadas, ¿no?, y rechazadas por el gobierno cubano, fue la situación o las torturas cometidas, ¿no? No solamente a personas de la disidencia política o a opositores políticos, sino en general el gobierno dijo en Cuba no se tortura, ¿no? No obstante, hay organizaciones quienes han hecho una documentación muy completa en donde incluso han identificado patrones, ¿no?, sistemáticos de tortura, y hay por ahí incluso un informe en donde identificó 101 casos, ¿no?, con patrones muy similares. Y esto fue un informe que presentó al comité la organización Prisoners Defenders, y además hoy ha viajado desde muy lejos, ¿no?, desde Madrid, solo para venir y participar en esta conferencia y poderles compartir además estas preocupaciones que presentamos al comité. Entonces, te doy la palabra, Javier Larrondo, de Prisoners Defenders. Pues muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Voy a compartir una presentación que he preparado para esta conferencia. Espero que breve, pero sí apuntando las cosas esenciales que desde Prisoners Defenders defendimos estaban ocurriendo ante el Comité contra la Tortura y bueno, pues que el comité ha apuntado y que nosotros queremos ampliar. Voy a compartir la pantalla. Bueno. El 11 de julio, el mundo vio la verdadera naturaleza del régimen de Cuba. Antes del 11 de julio había entre 130 y 150 presos políticos, que la gran mayoría, prácticamente todos, eran realmente activistas. Eran personas que estaban teniendo un activismo por los derechos humanos. De alguna manera eran ciertamente conscientes, muchos de ellos, de que se enfrentaban a un régimen que sin duda les iba a encarcelar por ello, pero este perfil de represión carcelaria ha migrado completamente y se ha tornado en una represión carcelaria al pueblo llano que salió a las calles sin ningún conocimiento de que podía suponer para ellos condenas de 10, 20 o incluso 30 años de prisión. Hubo en esos días, en esas semanas, entre 5.000 y 8.000 detenciones, de las que se han logrado identificar en torno a 1.500 nombres verificados, que esta labor la hizo ejemplarmente el equipo de justicia 11J. Entre 1.500 y 2.000 de esas personas que fueron detenidos fueron procesados. De manera que, evidentemente, tenemos muchos procesados que no hemos podido encontrar, que no hemos podido dar con ellos, lógicamente. Más de 1.000 procesados siguen actualmente, más de esos 1.500 o 2.000 procesados, más de 1.000 siguen siendo procesados penalmente en estos momentos y están con condenas firmes, sentencias firmes, o están con medidas cautelares en procesamiento penal. La lista verificada por nosotros, por Prisoners Defenders, arrojó en la última contabilización a principios del mes de mayo 1.015 prisioneros políticos de todas estas categorías y en los últimos 12 meses, con todo lo sucedido y los anteriores presos políticos, hemos podido verificar 1.218 prisioneros políticos que han pasado por las cárceles de Cuba, de los que quedan, como digo, 1.015 a primeros de mayo como prisioneros políticos entre los encarcelados y los sometidos a medidas cautelares de diversa índole.
36 menores entre ellos, que son más, pero al menos nosotros hemos podido verificar 36, y 133 mujeres. El informe de Prisiones Defenders al Comité contra la Tortura, entregado el 28 de marzo, presentó un informe de 101 casos de presos políticos, presos de conciencia, de toda esta amalgama que les he contado, de forma aleatoria. 87 de ellos se tomaron de forma totalmente aleatoria, es decir, se invitó a más de 200 familias a reportar la situación de los presos, de sus familiares, y 87 de ellos espontáneamente reportaron diferentes respuestas a las preguntas que les hacíamos. Preguntábamos por 15 tipologías de tortura. Para que nos hagamos una idea de cuál es la situación de la tortura a los presos políticos en Cuba, todos los casos eran detenciones arbitrarias. Todos cumplen con los requisitos para ser considerados detenciones arbitrarias. Todos violaban el debido proceso. Todos habían sufrido torturas o malos tratos, al menos una de las tipologías. Pero es que el 77% sufrían 5 o más tipologías de tortura de las que estábamos monitorizando. El más torturado, para que tengan una idea de cómo fue la situación, era un menor, Jonathan Torres Farrat, con 15 tipologías de tortura, que no significa el que más lesiones tuvo. Hubo otros con menos tipologías de tortura, pero que están siendo asesinados en prisión. Personas con dolencias físicas, personas como José Daniel Ferrer, que no tenía graves dolencias físicas, pero que lo están asesinando en prisión, y otros. 14 de los que presentaban torturas tenían 21 años o menos, y 3 eran menores de 18 años, 17 años o menos. Los delitos han sido, además, desacreditados en sucesivas ocasiones por Naciones Unidas. Delitos como los desórdenes públicos, el desacato, el atentado, la sedición, recientemente desacreditado por el Comité contra la Tortura, o la instigación a delinquir, que básicamente se basa en los otros delitos desacreditados. Todos ellos han sido desacreditados en diferentes documentos de Naciones Unidas y dictámenes, como el 63-2019 del Comité del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria, o el 63-2021 del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria. Estas son las estadísticas que se ven muy malamente porque están en pequeñito, pero para que se hagan una idea, el total de los presos que pedían atención médica han tenido una atención médica o deficiente o completa y absolutamente nula. Y cuando decimos deficiente es realmente deficiente, es decir, que no tenían una adecuada atención médica en absoluto a sus dolencias. Los trabajos forzados, no propios de su condición de procesado, los sufrían de esas declaraciones espontáneas y de los 101 casos que presentamos, el 48%, bueno, el 49%. Patrones posturales altamente incómodos, prolongados, degradantes, dolientes, el 43%. Confinamientos en celdas de castigo, el 56%. Y así podemos seguir una larga lista donde las 15 tipologías de tortura estaban siendo aplicadas de forma masiva a cientos y cientos de presos. Con lo cual, lo que le dijimos al comité es que esto representa un patrón. Si hemos obtenido de forma aleatoria 87 casos más 14 documentados adicionales que presentan tipologías de tortura en tal magnitud, lo que nos dice es que de los 1000 presos de conciencia, prisioneros de conciencia de diferentes tipologías, todos ellos están sufriendo tortura en la actualidad. Todos los presos políticos sufren tortura en la actualidad. Con respecto a la independencia del sistema de justicia y la función de los abogados, el Comité contra la Tortura ha hecho una extensa recriminación a Cuba, muy grave. No voy a leerla, pero muy grave, hablando de los fiscales, hablando de los jueces, hablando de los abogados. Con respecto a las salvaguardas legales fundamentales, bueno, pues también vemos muy importantes recriminaciones con respecto a la asistencia letrada, todo lo que es el debido proceso
la defensa independiente, todo lo que requiere una persona que es acusada para que se pueda considerar que no está sufriendo una detención arbitraria y un atropello de sus derechos más fundamentales, se está violando en Cuba. Y se está violando de forma absolutamente sistemática. Inclusive en lo que el comité ha denunciado con respecto a la prisión provisional, que se ha aplicado a todos y cada uno de los presos políticos y a todos y cada uno de los detenidos de larga duración que estuvieron en prisión o en dependencias policiales a raíz de los eventos del 11J. Para que veamos un poco por qué todas las detenciones y todos los procesos están violando todas las leyes internacionales, todos los detenidos fueron privados de libertad de 1 a 6 días por la policía. Esto ya es ilegal en la legislación internacional, por la policía, de forma arbitraria y sin intervención de juez alguno. Ningún juez conoció de ninguno de los casos de los detenidos del 11J. Y estuvieron todos ellos al menos de 1 a 6 días, sobrepasando las 24 horas, detenidos sin que lo conociera un juez. Un agente de la seguridad detiene sin orden de detención durante 24 horas. Pero es que un policía que denominan instructor, y aquí es donde viene el engaño del sistema penal cubano, del proceso penal cubano, el instructor no es un juez, como en nuestros países democráticos. El instructor es un policía, un agente al servicio de la seguridad del Estado, es decir, de la parte acusadora, que lo mantiene en prisión hasta 6 días. Después viene, en el proceso penal cubano, el siguiente escalón, el fiscal. El fiscal puede alargar esa detención hasta 6 meses e incluso la Fiscalía General puede alargarlo el tiempo que quiera, ilimitado. De manera que el juez todavía, ningún juez ha conocido de esa prisión que han tenido muchísimos presos políticos, la gran mayoría de los presos del 11J, durante meses y meses. Y los jueces no sabían ni cómo se llamaban esos detenidos. Cuidado, que es que estamos hablando de una violación flagrante de toda la legislación internacional. Este es el proceso que se da que se ha dado en todas las detenciones en el 11J, en miles de detenciones, ¿verdad? Bueno, con respecto a los abogados, que el Comité contra la Tortura recriminaba fuertemente a Cuba, le decía, no son independientes, dependen del Ministerio de Justicia, pues efectivamente, dependen del Ministerio de Justicia por ley. Jerárquicamente, su nombramiento, sus tesis dependen del Ministro de Justicia, su inspección, los estipendios o los salarios que cobran por los servicios, todo depende del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que la supeditación es tan grande que, por ejemplo, recomiendan a los clientes que se declaren culpables. Yo he tenido que hablar con familiares que el preso, el detenido, no tenían ninguna prueba contra él y, sin embargo, los abogados le decían que se declarara culpable. No le dan copia a los clientes de los escritos que realizan o los escritos de la policía. Llegan a reconocer la culpabilidad incluso cuando el acusado se declara inocente y solo entran en la causa cuando se instruyen los cargos, es decir, han estado sin abogado, ni siquiera este tipo de abogado, durante muchísimo tiempo. El juicio sumario que hemos vivido, los juicios sumarios que hemos vivido, el atestado directo, es un proceso policial. El juez, el fiscal ni siquiera es necesario, el abogado no es necesario. Y el juez fija la vista porque el policía le dice, fija la vista. Y entonces el juez actúa como fiscal, como abogado y como juez y como tribunal. Es una situación terrible lo que han vivido en el 11J. Pero es que además, con respecto a la peligrosidad social predelictiva que el Comité contra la Tortura ha denunciado y ha recriminado a Cuba, es que hay 11.000 personas que están condenadas con 1 a 4 años de prisión o de medidas de privación de la libertad diversa sin que hayan cometido ningún delito, simplemente y esto es leído textual del artículo 72 del Código Penal, por observarse
una conducta, es decir, por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Así es como hay 11.000 personas condenadas en Cuba. Y efectivamente, como decía Laín, esto no ha cambiado. Lo que se ha hecho es darle otros nombres, pero vamos a seguir con la prisión predelictiva. Y no quiero extenderme más, estos son los 4 o 5 puntos que quería tocar. Muchas gracias. Ahí están los contenidos y las denuncias en esa URL. Espero que no sea muy ambigua y se pueda copiar para poder obtener los diferentes contenidos que hemos presentado. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier, y les haremos llegar las diapositivas, en todo caso, con estos datos tan relevantes que ha planteado Javier. A continuación voy a dar la palabra para que pueda también ahondar un poco en justamente esto que generó un apartado especial, incluso en el propio informe del Comité contra la Tortura, relacionado a las detenciones, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, las torturas incluso cometidas en contra de las personas manifestantes el 11 de julio. Te doy la palabra a José Raúl Gallego, también de la organización Cubalex. Muy buenas tardes. Todas estas prácticas que señaló Javier, que fueron detectadas durante el 11J, no son prácticas que se pueda decir que ocurrieron solamente en un momento donde a las autoridades se les fue de las manos la situación. Son prácticas que en Cubalex hemos venido documentando a través de entrevistas en profundidad con prisioneros políticos y no políticos que entraron a la cárcel desde el 2003 en la Primavera Negra hasta prisioneros que salieron hace poco tiempo, y en todos los casos hemos podido detectar que estas son prácticas recurrentes, sistemáticas y extendidas incluso territorialmente en nuestro país. En los puntos 34 y 40, el Comité contra la Tortura reconoció la realización de una serie de prácticas de tortura, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, las propias condiciones de las cárceles cubanas, que se caracterizan por el hacinamiento, la insalubridad, la falta de ventilación, el hacinamiento que se hizo muy palpable y que pasó cuenta ahora con la crisis del COVID, en la cual se registraron varios brotes en las prisiones documentados por la prensa independiente, que es la causa de muchas peleas entre los reclusos y que pudimos documentar la existencia ampliada de enfermedades como son la sarna o las enfermedades gastrointestinales en la mayoría de los reclusos cubanos. La falta de atención médica, al punto de que el gobierno cubano tuvo que reconocer que en el último año al menos 100 personas murieron en prisión bajo su custodia, en condiciones donde casi todas estuvieron marcadas por la falta de atención médica o por la deficiente atención médica que comentaba Javier. La malnutrición y la provisión insuficiente de agua potable. Lamentablemente, el centro no pudo garantizar las condiciones de proyección, pero les traía acá unas fotos comparativas de reclusos antes de entrar y después de salir de la prisión para que vieran el cambio físico, como ocurrió con José Daniel Ferrer, con Roberto Jesús Quiñones y con Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez, por ejemplo, es un caso muy sintomático. Esteban pasó solamente 8 meses en la prisión del Combinado del Este y Esteban entró pesando 140 kilogramos y salió pesando 85. O sea, perdió casi la mitad de su masa corporal en solamente 8 meses de prisión. El uso abusivo de las celdas de aislamiento. Documentamos prisioneros durante la Primavera Negra que pasaron más de los 3 meses que se estipula como el límite máximo que puede pasar una persona en aislamiento. Celdas de aislamiento que no tienen ventilación, que no tienen iluminación, que no tienen las condiciones mínimas para estar allí y en las cuales constantemente se ingresa a reclusos, generalmente semidesnudos, en esos lugares, pasando frío, pasando calor, en un país donde las temperaturas medias, donde las temperaturas superan normalmente los 40 grados y estas personas, algunas de estas celdas, están incluso bajo tierra, como sucede en la prisión de Pinar del Río, de kilómetros 5,5. Y otra de las prácticas muy comunes es ubicar a los reclusos en prisiones alejadas de su lugar de residencia para dificultarle a la familia la visita, que ya de por sí es bastante escasa. Pudimos documentar también una serie de prácticas de tortura
las más comunes que fueron documentadas en diferentes prisiones. Muchas de ellas incluyen el uso de las esposas, colgar a los reclusos durante más de 24 horas esposados, esposarlos en condiciones incómodas como puede ser atados de pies y manos, de espaldas, que se le conoce como el balancín, o esposados a sillas durante más de 24 horas, o la tortura conocida como la fijación o el caballo, que consiste en esposar de manos y pies al recluso a una cama sin colchón durante más de 24 horas, privándolo de alimentos y en la cual tienen que defecarse y orinarse en ese lugar porque no son sacados para poder hacer estas cosas. También una tortura muy recurrente es la llamada bicicleta, que consiste en esposar al preso de las manos y lanzarlo a escaleras abajo, escaleras que a veces superan los 3 metros de distancia, y después subirlo esposado dándole golpes, y tiene que el recluso tratar de llegar arriba porque si no, no paran de darle golpes. O sea, son un grupo de tortura. Hay más que pudimos documentar en Kubalex y que son practicadas impunemente por oficiales y autoridades del gobierno. Aquí le traía una imagen de uno de los represores más violentos que hemos podido documentar en Kubalex, el tristemente célebre teniente coronel Camilo, cuyo verdadero nombre es José Luis Méndez, y que es una persona que no solamente ha sido ascendido de grado, sino que en días recientes lo vimos al lado del presidente designado Miguel Díaz-Canel, cuidando el cordón de seguridad mientras él hacía una visita a los barrios. O sea, no hay total impunidad y reconocimiento para este tipo de prácticas. Pero esto pasa en las cárceles. Afuera de las cárceles también se tortura y las personas son víctimas de malos tratos. Uno que hemos identificado mucho es el uso de personas supuestamente civiles que se le acercan a periodistas, activistas, los golpean y les dejan mensajes que tienen que ver con su trabajo, como sucedió recientemente con los periodistas del ICLEP, Mabel Páez y Alberto Corso, que incluso le deslocaron una clavícula a Alberto en una golpiza que le dieron de esta manera. Continúan los actos de repudio frente a las casas de los activistas o en su centro de trabajo, para los cuales usan a personas de la supuesta organización civil, e incluso usan también a deportistas de alto rendimiento, deportistas de deportes de combate, a los cuales llevan a esos lugares y que tienen carta abierta para golpear a los activistas que están siendo repudiados. Otra práctica denunciada por el CAT fue los exilios forzados. Muchos de los activistas cubanos en estos momentos estamos viviendo una purga donde están siendo prácticamente sacados de la prisión para que se vayan del país o amenazados con que si no salen del país van a prisión. Ha sido el caso, por ejemplo, de Esteban Rodríguez, al cual lo obligaron a salir por la vía de Nicaragua, que tiene libre visado, y en combinación con la dictadura de Daniel Ortega, una vez que llegó a El Salvador, le impidieron ingresar a Nicaragua, colocándolo en una situación de migración irregular por toda América Central y México. O el caso de Anamelis Ramos, estudiante del doctorado de la Universidad Iberoamericana de aquí de México, que fue a Estados Unidos a realizar labores personales y de activismo, y cuando intentó regresar a Cuba, el gobierno cubano le impidió regresar a su país y la colocó en una condición de apátrida, sin poderle regresar a su país, sin tener ninguna causa pendiente, sin siquiera estar juzgada. Otra de las cosas que más utilizan son las detenciones arbitrarias por breves periodos de tiempo, como le están haciendo, por ejemplo, las damas de blanco, que hace más de 16 semanas están intentando salir a reclamar pacíficamente por la libertad de los presos políticos y son detenidas. Las restricciones a la libertad de circulación, lo que conocemos como de prisión domiciliaria arbitraria, son decenas los activistas que diariamente le colocan un policía fuera de la casa o un agente de la seguridad del Estado y le dice que no puede salir de su casa sin tener ningún tipo de causa. Otras torturas documentadas fueron la patrulla Horno, en la cual se deja durante horas al sol y con los cristales arriba a los activistas presos dentro de las patrullas, lo cual le provoca asfixia, sensación de ahogamiento, las amenazas y hostigamientos a familiares, los chantajes sexuales, las torturas psicológicas, los cambios de temperatura y privación de sueño durante los interrogatorios, el uso de perros para amedrentar durante los interrogatorios. Y todo esto es cometido de forma impune por agentes de la seguridad del Estado y policías como estos que traía para mostrar la cara, porque es importante que se le ponga cara a estas personas porque luego aparecen en países extranjeros al mando de misiones médicas como si fueran simplemente personal
o como está pasando hoy en México, que se está paseando por Madero como parte de una delegación oficial Gerardo Hernández Nordelo, que viene al frente del Comité de Defensa de la Revolución, que es la red de espionaje ciudadano más grande que existe en Cuba, un espía condenado incluso en Estados Unidos y que hoy se está paseando por las calles de México como parte de una delegación oficial cubana. Pero esos son los ejecutores, los máximos responsables son los máximos dirigentes de la revolución, de la mal llamada revolución cubana, Raúl Castro, los militares al frente de los órganos de seguridad y el propio Díaz-Canel. Y aquí es donde el CAT, en cierta medida, podemos decir que algunas de sus recomendaciones fallan, porque trata al Estado cubano como si fuera un país donde existiera Estado de Derecho y le hace las recomendaciones a los propios comisores. Entonces, en ese sentido, nosotros como organización sí exhortamos a que los informes del CAT sean más fuertes en este tipo de señalamientos y sobre todo que emitan comunicaciones a otros organismos de las Naciones Unidas, porque no puede ser que un país como Cuba, que viola sistemáticamente derechos humanos, que comete torturas reconocidas, formen parte entonces del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias, José. Importante además, una de las reflexiones que seguimos teniendo también las organizaciones internacionales, quienes hemos estado acompañando este proceso, es cómo construir una ruta para la implementación de estas recomendaciones cuando el Estado ha sido claramente cerrado al diálogo también con organizaciones de la sociedad civil, como les decía, frente incluso a expertos y expertas de Naciones Unidas, se negó rotundamente a aceptar la magnitud de la crisis, desacreditó incluso los informes de las organizaciones de la sociedad civil de carácter independiente y además también las organizaciones quienes estuvieron presentes corrieron riesgo, su seguridad e integridad corrió riesgo porque pues había también serios acosos, ¿no?, por parte de representantes del Estado, quienes además también en un espacio solamente organizaciones de la sociedad civil pues envió, ¿no?, a organizaciones pues no independientes justamente para poder escuchar la documentación tan valiosa que hacen organizaciones en Cuba. Uno de los retos que también nos va a compartir en este momento Giselle Murphy de Cubalex es, y que también ya nos habían compartido previamente, es en Cuba no hay una institución nacional de derechos humanos. Expertos y expertas del comité le encomendaron, le recomendaron, exhortaron al Estado a que implementase una institución nacional de derechos humanos, cumpliendo con los principios de París, y que además hubiera mecanismos justamente para denunciar esta serie de casos que se están presentando en este momento. Te doy la palabra, Giselle, también para que nos cuentes además el rol, ¿no?, que es completamente contrario a los estándares internacionales y las obligaciones internacionales de Cuba, relacionados, por ejemplo, también a la jurisdicción militar en el Estado. Sí, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Ajá. Bueno, pues nada, creo que ya los periodistas, ¿se escucha? Sí. Creo que pues, los periodistas han podido ir viendo cuál es el contexto cubano, la ausencia total de tripartición de poderes, de tribunales autónomos, de jueces independientes, imparciales, que sean capaces realmente de respetar la dignidad humana y sobre todas las cosas el derecho a no ser torturado, que es un derecho completamente absoluto. En Cuba el derecho a no ser torturado deja de ser absoluto de acuerdo al criterio de los representantes cubanos cuando se trata sobre todas las cosas de personas críticas con el poder, cuando ejercen derechos como la libertad de expresión mediante esa postura crítica. Entonces, pues Olga ahorita hablaba de la demora por parte del Estado cubano, en la cual el comité hizo referencia de que se retrasó 2 años para presentar el informe, pero otra de las cuestiones que se abordaron muchísimo fue la falta de transparencia, la falta de acceso a del acceso a la información para toda la ciudadanía, acceder a esta información, por ejemplo, de la que estaba ejemplificando ahora mismo José Raúl Gallego. Una de las cuestiones que el comité le señala al Estado cubano es que no puede tener a la vista
un registro de todas las personas que están siendo detenidas, que las personas que están detenidas en estaciones policiales, de las personas que están recluidas, las razones por las cuales están recluidas, cuáles son sus características, su nombre, su condición étnica y demás. Nada de esto el Estado cubano aporta. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Deja de contestar numerosas preguntas que hace el Estado cubano. Por lo tanto, aquí estamos viendo que se trata de un Estado totalitario que está encubriendo todas las torturas, los malos tratos y actos denigrantes que está realizando. Y bueno, pues, ¿qué es lo que debe hacer cualquier Estado medianamente democrático frente a errores? Por ejemplo, en el Comité, por ejemplo, de los Derechos del Niño, Pedernera, un experto, hablaba acerca de que no es necesario tener todo un cuerpo legislativo armónico, perfecto, si no se crean otras instituciones, si no se crean políticas, si no existen otros mecanismos que puedan coadyuvar a que se cumpla efectivamente esta legislación frente a autoridades que perfectamente pueden desbordarse y que en Cuba lo hacen. Entonces, lo que alega el Estado cubano es que tienen normas perfectas, que no son perfectas tampoco, y sin embargo es lo que alega y no habla de las otras condiciones. Por ejemplo, todas estas torturas de las que hablaba José Raúl Gallego son torturas que se han denunciado, que se han presentado denuncias, que se han documentado todas las denuncias y todos los actos, todas las acciones que han realizado muchas de las víctimas y de los familiares de las víctimas para agotar los recursos internos y lograr que el Estado cubano cumpla con su obligación de investigar, de sancionar, de juzgar, de reparar y sobre todas las cosas de garantizar que esto no se siga repitiendo. El Estado cubano no cumple ninguna de estas obligaciones, por lo tanto son actos que son sistemáticos y que son sistémicos. Por ejemplo, una de las preocupaciones que el CAT le resalta al Estado cubano es el tema de los tribunales militares. Tribunales militares que están facultados para juzgar a civiles cuando se trata de delitos de hechos donde haya la participación de un militar o que se haya realizado el hecho en una zona militar. Entonces esto es una crítica que se le hace porque aun y cuando ciertamente los jueces militares pudieran declinar la jurisdicción a la vía ordinaria, no lo hacen. ¿Por qué? Porque es completamente facultativo, es discrecional y depende de su voluntad exclusivamente, pero que no es su voluntad, sino que responde a una política penal de Estado que se basa sobre todas las cosas en el derecho penal del enemigo, en que todas las personas que critiquen a ese sistema, independientemente de la postura ideológica que sean, porque uno puede decir que es socialista, pero que si señalas con el dedo los errores del Estado cubano, pues también vas a ser víctima de la represión, del castigo, de los malos tratos y de las torturas. Entonces, pues vemos esto y el comité pues le señala que debe tomar medidas precisamente para que sean los tribunales ordinarios quienes juzguen a civiles. Y se ven los juzgamientos constantes de personas civiles por tribunales militares, por ejemplo, durante el 11J, cuando los hechos fueron en lugares que pertenecían a las Fuerzas Armadas del país, en los sucesos, por ejemplo, cuando los muchachos van al servicio militar y cometen supuestos delitos dentro de estos establecimientos, también son juzgados por militares en la vía penal con un rigor mucho más fuerte que en un sistema jurisdiccional ordinario. Entonces, pues, esta es una de las recomendaciones que el Estado le hace y, sin embargo, estas denuncias que se han formulado, en ningún momento el Estado cubano ha mostrado el interés por investigarlas. Quedan completamente impunes todos estos hechos de tortura dentro del país. Otras de las observaciones que podemos analizar, aquí ya estuvo hablando Alain y demás acerca, y las Rondo, acerca de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas de corta duración, además del tiempo que tiene, de acuerdo a la legislación penal cubana, el policía para mantener detenida una persona hasta 24 horas. O sea, durante ese tiempo puede que se instruya a esta persona a las 23 horas. Y hasta ese momento el proceso penal no marcha
por lo tanto la persona no es instruida de cargos, la persona no se le dicen cuáles son sus derechos, cuáles son las acciones legales que pueden realizar, no tiene derecho a una defensa efectiva desde el inicio del proceso, sino que durante esas 24 horas el Estado cubano, a través de sus órganos represivos, juegan para torturar y quedar completamente fuera de la ley. Nosotros, ante esta situación, siempre recomendamos, y las personas lo que hacen es presentar recursos de habeas corpus. Sin embargo, los recursos de habeas corpus no son declarados con lugar y en ninguno de los casos los jueces se han pronunciado acerca de la detención arbitraria como tal. Dicen, la justifican con que es legal porque simplemente se dejan llevar exclusivamente por lo que dice la autoridad. Sin embargo, no aceptan las pruebas que presenta la víctima. No se refieren a la violencia, no se refieren al uso de la fuerza indiscriminado, y pues todas estas cuestiones hacen que quede impune y que pase una vez más, y que por supuesto el Estado entonces no garantice la reparación efectiva de todas estas víctimas. Otras de las cuestiones también que se trataron fue acerca de las confesiones obtenidas mediante la coacción. Pues Gallego refería algunas de las cuestiones. Nosotros hemos recibido denuncias y lo presentamos en el informe que le presentamos al comité acerca de las disímiles formas en las que utilizan la coacción para extraer una confesión o para incluso exhibir a las personas mediante los medios oficialistas, a través del miedo, a través de la amenaza, a través de la incomunicación prolongada de estas personas con sus familiares, lo cual es un juego también de tortura psicológica que utilizan para lograr que estas personas reconozcan un hecho que no cometieron. Entonces, todos estos son actos de tortura que el comité les recomienda al Estado, que debe tomar medidas para erradicar estas prácticas, asegurar que la práctica pues no se cometa más, que investiguen, o sea, todas las obligaciones del Estado cubano. Sin embargo, como decía Gallego, pues las recomendaciones se las están haciendo al maltratador que nos reconoce, y por lo tanto, sin un reconocimiento, el reconocimiento es el primer paso para poder lograr un sistema justo dentro del país, y esto no lo hace el Estado cubano. Entonces, por eso es que me uno a lo que decía Gallego en relación con la necesidad de que el comité haga recomendaciones mucho más fuertes, alejados de la tibieza, para que el Estado cubano entonces pues se dé cuenta que tiene que asumir su responsabilidad y no pasarle la mano al maltratador, que lo que hace es asesinar todo el tiempo de manera paulatina a la ciudadanía cubana. Muchas gracias, Giselle. Tenemos todavía un video incluso del colectivo 11J, que estuvo acompañando personalmente a familiares de víctimas de detenciones arbitrarias, incluso personas quienes estuvieron desaparecidas durante un momento, ¿no? Incluso también menores de 18 años. Tenemos a la compañera Claudia, que artículo 19 ha estado documentando constantemente también los hostigamientos, la criminalización, las detenciones arbitrarias cometidas en contra de periodistas. Tenemos a la compañera Cecilia Noce de Cadal, quien está desde Buenos Aires y quien hizo una compilación de 8 testimonios de artistas también quienes fueron criminalizados. Entonces, pero antes me gustaría, para no dejarlo esta conversación, que somos pocos, no podemos tener una conversación más fluida, me gustaría abrirlo a una pregunta, ¿no? Porque tenemos también a otros periodistas conectados, y entonces en otro momento voy a abrir también para que periodistas quienes están conectadas puedan hacer otra pregunta. Entonces, voy a abrirlo para que si hay alguna pregunta particular de lo que se ha dicho ahora, lo podamos responder, ¿no? Para que podamos seguir con los testimonios de los artistas, con las compañeras del colectivo 11J, quienes también, como les decía, tienen testimonios de víctimas sobrevivientes, y en relación a la libertad de expresión. Adelante. Su nombre y medio, por favor.
Entonces, bueno, de hecho, José, habías compartido ya por ahí una preocupación al respecto. No sé si Claudia, José, alguien en línea quiera decir algo. Bueno, nosotros como organizaciones defensoras de derechos, por supuesto que vemos con mucha preocupación esta posición de un gobierno que se está poniendo al lado de una dictadura y no al lado de la ciudadanía, que tampoco es nada que extrañe. Sabemos cómo han sido las relaciones históricas de México con la dictadura cubana, independientemente de cuando no estaba Morena en el poder, también el PRI tuvo una posición similar. Entonces, sí, para nosotros es preocupante que se estén cada vez más acercando esos lazos, que haya una posición de indolencia, incluso de respaldo hacia lo que está haciendo el gobierno cubano, que incluso en momentos donde estaba siendo bastante cuestionado el gobierno cubano, lo del 11 de julio, Díaz-Canel fue invitado a México con honores de mandatario principal a las celebraciones del Bicentenario, y bueno, ahora en momentos en que también se está exigiendo que Cuba sea sancionada, que sea cuestionada internacionalmente, pues hay una defensa por parte del gobierno de México que viene directamente desde La Habana de pedir que Cuba sea incluida en la Cumbre de las Américas, de contratar médicos que van a venir a México en condiciones de esclavitud moderna, según lo ha reconocido la propia ONU, y por supuesto que como sociedad civil no podemos estar de acuerdo con eso, y sobre todo porque sabemos que hay una parte de la sociedad mexicana que está de acuerdo con cómo pensamos nosotros y que ve con malos ojos todo esto que está ocurriendo. Te voy a contestar al asunto de los médicos. Nosotros somos la organización Prisoners Defenders que denunciamos toda la situación desde 2018, y en 2019 Naciones Unidas catalogó las misiones médicas como trabajo forzado y esclavitud moderna. En 2020 Human Rights Watch hizo un profundo análisis de toda la legislación y ratificó esta situación. En 2021, 2 resoluciones del Parlamento Europeo han condenado la esclavitud a la que son sometidos los médicos cubanos y la separación familiar, por la que más de 5.000 niños no pueden volver a ver a sus padres durante 8 años. Niños pequeños no pueden volver a ver a sus padres porque los padres o dejaron de trabajar en el extranjero para cualquier empresa del Estado cubano, o terminando de trabajar no volvieron inmediatamente a Cuba. Esta es la situación. Y mi pregunta para los mexicanos: ¿quieren ustedes tener a 1.000 y pico presos políticos? ¿Quieren ustedes tener a sus trabajadores trabajando en situación de esclavitud, con los pasaportes confiscados, sin los títulos académicos, en el extranjero, con las familias coartadas de poder verles, con el castigo de la ley de los 8 años? ¿Quieren vivir eso? ¿Cómo es posible que un presidente de una nación democrática se atreva a jugar con el futuro de una nación tan inmensa, tan grande, y una democracia como es México? Está jugando con una situación que puede llevar a los mexicanos al abismo más absoluto, en el que ya está Cuba, está Venezuela y está Nicaragua. Esa es mi pregunta. Mi pregunta no es para describir lo que está haciendo el presidente mexicano, que es se autodescribe y se autocalifica, sino a los mexicanos. ¿Vais a consentir eso? Bueno, a continuación, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a Claudia Ordóñez, de Artículo 19, para que también nos pueda compartir la preocupación en torno a la documentación que han realizado de periodistas en el país, quienes también han sido fuertemente criminalizados por su labor pues, de ejercicio periodístico. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias a todas las personas por su presencia. Desde Artículo 19, organización que se dedica a defender y promover la libertad de expresión en el mundo, también participamos en la elaboración de estos informes. Desde nuestro ámbito de trabajo ofrecimos testimonios de periodistas que han sufrido malos tratos y actos de tortura perpetrados por agresores, digamos, por agentes del Estado cubano. La finalidad pues, fue infligir un castigo para evitar que continuaran con su labor de informar a la sociedad local, a la sociedad nacional, pero también a la sociedad internacional sobre lo que ocurría en Cuba de manera independiente a la narrativa oficial, ¿no?
De esta manera, en el informe dimos cuenta cómo el Estado cubano no ha escatimado en echar a andar toda la maquinaria institucional para callar las voces que reivindican día a día el derecho de la sociedad a ser informada. Pero, ¿qué significa esto de echar a andar una maquinaria institucional? Al respecto, yo quisiera solo enfatizar 4 elementos. Uno es a nivel legislativo, donde se han aprobado diversos instrumentos normativos para castigar la libertad de expresión, el acceso y difusión a la información, desde el mismo contenido de la Constitución, la cual prohíbe la existencia de medios de comunicación que no sean propiedad del Estado, lo cual anula prácticamente la existencia del periodismo independiente. Pero también ha emitido otras normativas como el Decreto Ley 370, que castiga la información la difusión de información falsa o no aprobada por la narrativa oficial. Recientemente, el domingo, tuvimos la aprobación del Código Penal, de reformas al Código Penal, en el que, aumenta las penas contra quienes detentan una voz crítica, quienes buscan desarrollar proyectos de derechos humanos en alianza y solidaridad con otras organizaciones internacionales o con cooperantes internacionales. Entonces, un segundo punto que ya lo abordaron mis compañeros, compañeras, pero no quiero dejar de mencionarlo, es todas las violaciones que hay a nivel de debido proceso, en donde se violan las garantías más fundamentales desde el momento de recibir una citación para presentarse a un interrogatorio, ser detenido o imponer una prisión domiciliaria, que es poner un policía en la puerta de tu casa para que las y los periodistas no puedan salir a hacer una cobertura. Tercer factor, la violencia psicológica, la cual se imprime a través de amenazas de daño físico, amenazas de ser sometido a prisión por contar con un amplio expediente de conductas presuntamente delictivas, amenazas de retirarle la custodia de los hijos, hijas, por ser un mal ejemplo para ellos o ellas y no educarlos debidamente, amenazas con retirarle el servicio médico o educativo a algún familiar, hijo, hija, madre, hermana, hermano, en fin. Las amenazas y los actos de hostigamiento infligidos de manera sistemática han orillado y están orillando a muchos periodistas a salir de Cuba. Si salen los periodistas de ese país, entonces, ¿quién va a contar las historias de lo que está sucediendo adentro? Cuarto factor, la falta de una división de poderes, que ya lo mencionaron, es decir, la independencia de los distintos poderes, sobre todo del judicial respecto al ejecutivo. Esto favorece la fabricación de expedientes donde no hay lugar para procesos de revisión ante una mala práctica judicial o de abuso de poder. De esta manera, varios son los casos de periodistas presos o bien que están sujetos a proceso, como ya lo mencionaron mis colegas, por haber ejercido su libertad de expresión o el derecho a informar. Uno de los casos más apremiantes, porque hay muchos, pero solo quisiera destacar por la gravedad de la situación en la que se encuentra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, detenido en junio del 2021 por cubrir una acción de protesta en la que diversas personas en la calle lanzaron una lluvia de volantes con demandas de reformas democráticas en Cuba. Actualmente se enfrenta, la Fiscalía General presentó una solicitud para asignarle una sanción de 6 años de prisión bajo los cargos de propaganda enemiga y resistencia. Durante su detención, desde su detención a la fecha, el periodista ha sido víctima de incomunicación, limitaciones en la duración de llamadas con su familia, ha sido castigado por negarse a gritar consignas a favor de la revolución cuando así se lo piden los guardias de la prisión, además de no haber recibido la adecuada atención médica especializada que necesita por tener una severa afección en los riñones. Su esposa ha denunciado que ha sido víctima de las más crueles torturas y lo están dejando morir lentamente. Es importante decir que en un contexto general sobre la libertad de expresión en Cuba, artículo 19 ha documentado un aumento en el número de agresiones respecto a los casos 2019, 2020 y el actual.
Por ejemplo, en el 2019, un periodista en promedio podría ser agredido hasta 5 veces en un año. En el 2020 el promedio aumentó a 6 veces y en el 2021 se elevó hasta 8 veces. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en 8 ocasiones en 2020 y hasta 11 en 2021. Bueno, decir que frente a este contexto saludamos que el Comité contra la Tortura haya retomado la información presentada por las organizaciones y plasmada en las recomendaciones que emitió al Estado cubano. Ya las mencionaron algunas, yo solo quisiera mencionar que parte de ellas tiene que ver con adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y cesar las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familiares, así como garantizar que los actos de hostigamiento, represión e intimidación sean debidamente investigados y los responsables sean sancionados. Otro punto de la recomendación del párrafo 41 me estoy refiriendo es que asegurar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y circulación, así como sus derechos de asociación y reunión pacífica, ¿no? Bueno, hay otros numerales de recomendación, pero bueno, esos están en el informe y están también en el comunicado. Solo decir que frente a estas recomendaciones, pues hacemos un firme llamado al Estado cubano para que las adopte y las atienda de forma integral, en congruencia con el discurso internacional que emite de que en Cuba se respetan los derechos humanos y se garantiza las libertades y la dignidad de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y tenemos a una compañera conectada quien ha acompañado y documentado los casos del 11 de julio. Esta protesta y que además siguió varios meses, estas protestas que además fueron fuertemente criminalizadas por el Estado y que además, bueno, fue una noticia internacional y hoy tenemos pues el gusto de poderlo escuchar de viva voz, ¿no? Producto de toda la documentación que estuvieron haciendo. Darcy, ¿te doy la palabra o ponemos tu video? Bueno, ponemos el video. Bueno, no, estamos teniendo problemas con el audio, Darcy, entonces si puedes hacer la intervención directa en lo que te vas preparando, podemos abrir a preguntas o Cecilia Cadal, que diga Cecilia de Cadal, si también quieres compartir los testimonios en relación a los artistas, quienes también fueron detenidos, criminalizados, y de los cuales también proporcionaron información al comité, adelante. Mientras tanto, también abro a preguntas de medios quienes están conectados. Les recuerdo que tenemos a mucha gente conectada, de hecho, medios de comunicación internacionales y compañeras y compañeros de diversas organizaciones como Race and Equality, CCPR Center, también colegas de Cubalex, Cadal. Adelante, Cecilia. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Allá en la sala. Perfecto, gracias. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Mi nombre es Cecilia Noche, soy coordinadora del proyecto de libertad de expresión artística en Cadal. Cecilia, y quería contarles... No se ve tu Dime. imagen, Cecilia. Ah, ¿quieren que se vea? Perfecto, yo por... No, sí, importante, ahí voy. Ahí está. Contarles a los colegas y a los periodistas que están tanto en sala como en la virtualidad que Cadal, Free News y Race and Equality presentamos un informe sombra enfocado en los actos de tortura que sufrieron los artistas por el solo hecho de manifestar su disenso. El informe incluyó 8 testimonios de artistas que tuvieron el coraje de compartir y de dar el consentimiento para que la información sea pública. Les voy a contar brevemente y probablemente muchos de estos nombres les sean conocidos, sobre todo si siguen los casos de Cuba.
El primer testimonio es de Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual y performer, cofundador del movimiento San Isidro. En su testimonio, a través de Claudia Genluí, Luis Manuel dio cuenta de numerosas detenciones arbitrarias, vigilancia en su domicilio, e inclusive dio cuenta de una internación en el Hospital Universitario General Calixto García contra su voluntad por más de un mes. Además, el 24 de abril del 2021, sus obras pertenecientes a la serie Chiques sin saliva fueron destruidas por oficiales de la seguridad del Estado. Hoy en día, Luis Manuel se encuentra en la prisión de Guanajay, se encuentra allí desde el 11 de julio, fue arrestado después de intentar manifestarse, y la Fiscalía está pidiendo 7 años, entre otros cargos por desacato continuado, desórdenes públicos. El segundo testimonio fue de Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, rapero, también miembro del movimiento San Isidro, y para quienes aquí conocen la canción, es uno de los intérpretes de Patria y Vida. Fue detenido arbitrariamente en numerosas ocasiones, que mis colegas de Prison Defenders siguieron en detalle, y fue puesto bajo vigilancia domiciliaria también por varios días sin causa alguna. Desde el 18 de mayo al 24 de mayo fue detenido y permaneció con paradero desconocido. En prisión preventiva en Pinar del Río, desde el 18 de mayo, la Fiscalía pide 10 años por cargos similares, desacato continuado, desorden público, ultraje a los símbolos patrios. El 24 de enero del 2022 cabe destacar que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias por una denuncia llevada adelante por Prison Defenders emitió su opinión dictaminando que la detención del artista resultaba arbitraria. Sin embargo, su situación no ha cambiado. El tercer testimonio que recolectamos es de la historiadora del arte y curadora Carolina Barrero. Desde enero del 2021 hasta su partida del país el 3 de febrero de 2022, fue sometida a más de 20 interrogatorios sin presencia de abogados, muchos de ellos en términos amenazantes. Y si me permiten, voy a dar los nombres de los responsables de estos interrogatorios: la coronel Kenia Larrea Morales y los agentes denominados Jordan y Darío. En total estuvo más de 200 días bajo vigilancia de seguridad, sin permitírsele salir de su hogar ni que nadie pudiera ingresar, hasta que al final las autoridades instalaron una cámara de seguridad frente a su casa. En su testimonio, la historiadora narró malos tratos, abuso psicológico, maltrato físico, amenazas y humillaciones, incluyendo el hecho de haber sido desnudada en frente de oficiales mujeres y varones. El 1 de febrero le relató a Cadal que el gobierno la había extorsionado con la cárcel de otros activistas a cambio de que dejara el país. Le dieron 48 horas para abandonar Cuba y desde el 3 de febrero se encuentra en España. El cuarto testimonio es de Catherine Bisquet, poetisa, miembro del movimiento 27 de noviembre. Lo que me gustaría destacar de este testimonio es que Catherine Bisquet, además de sufrir repudios públicos, detenciones arbitrarias y demás, la detención de su pareja, Hamlet Labastida, fue una herramienta de extorsión para que tanto ella como el artista visual abandonen Cuba, y esto lo hicieron el 25 de septiembre, encontrándose los dos en Europa en un exilio forzado. Amaury Pacheco, artista visual, performer, poeta, miembro fundador del movimiento San Isidro, fue detenido en el centro de Villa Marista, conocido lamentablemente, mal conocido, y fue sometido a un interrogatorio de más de 7 horas, mientras era trasladado intencionalmente sin ningún tipo de abrigo de una habitación a otra, con cambios abruptos y drásticos de temperatura. Por último, algunos testimonios relacionados al 11 de julio. Mario Miguel Piña, músico trovador de Bejucal, fue detenido tras participar de las manifestaciones y al dar positivo en un test de COVID-19 fue enviado a lo que se conoce como la prisión del SIDA. Relató lo siguiente: cuando llegamos me llamó la atención que había muchos militares, inclusive de rangos, que estaban esperando ahí. Me dicen luego que ellos estaban en la alerta de combate, que era una de las cosas que me llaman la atención. Cuando llego ahí me hacen una requisa y me desnudan delante de todo el mundo, a la intemperie, como quien dice, porque fue un portal de la misma prisión donde había también mujeres. Me hice la idea de que estaba dando una performance. Luego fue puesto en aislamiento durante 3 días en una celda. Pude escuchar cómo golpeaban a otros presos y les hacían gritar "Viva la revolución, viva Fidel". Cabe destacar que el artista nos relató que él no fue golpeado porque era COVID positivo, pero todos los que llegaban a la prisión arrestados después del 11 de julio recibían golpizas. Richard Zamora
hip hop, conocido como El Radical y miembro del Comité de la Integración Racial, fue detenido cuando participó en las protestas. Durante 15 días estuvo totalmente desaparecido. En ese tiempo se encontraba en el técnico de Bellotex, donde estuvo permanentemente esposado como castigo. El músico también informó que allí estuvo durmiendo sobre una litera de hierro oxidado y que para evitar lastimarse los pies optó por dormir con calzado. La celda era de 2 metros por 3 y allí estaban 4 detenidos. Expresó que resultaba inclusive difícil respirar. Recordemos que esto sucedía en plena pandemia del COVID en Cuba. En la segunda prisión a la que fue trasladado había 2 regímenes, los de presos comunes y los de los manifestantes del 11 de julio. Mientras los primeros tenían derecho a horas de sol, momentos de esparcimiento y a 5 comidas, los manifestantes del 11 de julio debían permanecer las 24 horas dentro de la celda. El artista fue finalmente juzgado a 18 meses de arresto domiciliario. Abel Lescay, estudiante de música, este es nuestro último testimonio, fue detenido el 12 de julio del 2021 luego de su participación en las protestas. Como en el caso de su compañero, de su amigo Miguel Piña, lo llevaron a la prisión la prisión del SIDA por tener COVID positivo y allí fue puesto en aislamiento sin casi ninguna asistencia médica. Según el testimonio del músico acá, el 25 de febrero no había condiciones ni sanitarias ni higiénicas aceptables. Abel Lescay fue sacado de su casa desnudo y trasladado así a la unidad del técnico. Y allí lo mantuvieron desnudo durante un día. Fue golpeado e interrogado en 4 oportunidades. La celda era muy pequeña para 4 personas. Abel luego, se confirmó, era COVID positivo y lo tuvieron durante días con 4 personas en una habitación cerrada sin ventilación. Estos son los testimonios de los artistas que pudieron darlos y que se sintieron protegidos para hacerlo. Cuba da cuenta de la mitad de los casos de ataques contra la libertad de expresión artística en la región, más de 206 ataques a artistas y a obras de artes. La mayor parte de esos casos han sido detenciones arbitrarias. Más de 60 artistas han sido detenidos el año pasado en Cuba. Cualquier pregunta o cualquier consulta, los colegas les dejarán nuestros correos o nuestros teléfonos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, pues estamos ya con el tiempo encima y tenemos una pregunta también de un medio en línea, conectado, de Yaisa Santos, para 14 y medio. Pregunta, ¿qué valoración hacen de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU tras los informes presentados por las ONGs y la respuesta al régimen cubano? ¿No es un poco decepcionante el plazo que da de 1 año para que el Estado cubano ofrezca información precisa sobre lo que la ONU demanda? Entonces, Darcy, ¿te gustaría contestar y hacer la intervención relacionada al 11J para poder finalizar? Que todavía tenemos por ahí a medios, ¿no? Conectados. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, sí, estoy aquí en representación de Justicia 11J, el grupo sobre detenciones por motivos políticos que surgió a partir del día 11 de julio, pocas horas después de las protestas y bueno, antes de la protesta también que tuviera lugar el día 12 de julio en La Guinera. Más allá de lo decepcionante que pueda ser, creemos desde Justicia 11J que es muy valioso que se haya podido llevar a cabo este diálogo finalmente tan postergado, ¿no? entre el Estado cubano y el CAC, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y que particularmente en los puntos 42 y 43 de sus recomendaciones hayan hecho tanto énfasis en las protestas de julio de 2021 y en la sanción correspondiente que deben tener las personas que cometieron actos de tortura o que sometieron a otras, a los manifestantes, a largos interrogatorios, los expusieron a altas temperaturas en las patrullas, los detuvieron durante la madrugada con amplio despliegue policial. Esta petición del comité de que se revisen estos casos y que efectivamente sean sancionadas, juzgadas, procesadas estas personas y que no sea de manera selectiva únicamente en los casos de los manifestantes juzgados, ¿no? Que también la contraparte, la policía, las personas que llevaron a cabo estos actos de estos malos tratos sean también juzgadas y procesadas. No obstante, tenemos también algunas inquietudes e inconformidades, sobre todo en el caso de La Guinera, el manifestante que fue asesinado durante la
Pelegrín, y a su vez también el caso del menor de edad, Misael, que fue herido de bala también durante la protesta y requirió una intervención quirúrgica. Nos parecía clave que estos casos fueran mencionados puntualmente por el comité y que el Estado cubano también respondiera a las preguntas sobre los casos en que hubieran sido juzgados o no las personas implicadas en estos actos, en estos malos tratos y particularmente queríamos saber qué ha sido del policía Yoelnis Pelegrín, qué ha pasado con él, por qué solamente se citó como testigos a declarar en los juicios contra los manifestantes de La Guinera durante el mes de febrero, finales de enero, principios de febrero, y también nos interesa mucho el tema de la reunificación familiar de los detenidos con sus familias y precisar que aunque el Estado cubano siempre en las sesiones se refería a que no hay personas que desconozcan el paradero de sus familiares, en un primer momento sí hubo desapariciones de corto término y intervenciones directamente en las casas de los manifestantes. Por eso además pedimos una revisión al Estado cubano in situ. Insistimos en este punto, en que el comité envíe un grupo de expertos para que se revisen las condiciones de las prisiones cubanas, en particular también las condiciones de las escuelas de formación integral del MININ, que esto atañe también al Comité de los Derechos del Niño, pero el Comité contra la Tortura no está ajeno tampoco a estos casos. No sé si respondo con esto un poco la pregunta, pero más allá de las excepciones, creo que también tenemos que buscar los puntos fuertes y que este diálogo se haya concretado es muy importante, así como que haya quedado al descubierto, haya quedado expuesto una vez más que las instituciones cubanas suelen mentir incluso ante organismos internacionales, ante revisiones de esta magnitud y más allá de todo esto que también niegan información, o sea, no responden las preguntas directas y puntuales que se les hacen en torno a temas tan delicados como suele ser el derecho de cada persona a un trato digno, aun cuando sea una persona privada de libertad o recluida, que se mantenga en detención por un supuesto corto término, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Darcy, por el esfuerzo también para poder participar. Giselle, tú querías complementar, ¿no? Sí. Sí. Quería pues contestar a esta pregunta, también complementando la de Darcy, que bueno, las cuestiones que les recomendaron, las preocupaciones que el comité manifestó mediante las observaciones, pues sí, ayudan, pero como habíamos dicho, una de las cosas que el comité dice es que acoge con beneplácito las legislaciones, por ejemplo, de la Constitución y la Ley 143. La Constitución, que en sí misma es inconvencional, porque en su artículo 8 establece que la Constitución está por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, contrario completamente a los estándares internacionales, al sentido mismo de las Naciones Unidas y su surgimiento, que es que no exista un derecho interno, un derecho estatal, nacionalista, por encima de la protección y las garantías de los derechos humanos. Entonces, recordar que los derechos siempre, o sea, el derecho como tal vale si tiene garantías, lo que vale su garantía. Es un adagio importante y el Estado cubano lo desconoce completamente en esta Constitución y además pues también la Ley 143 con una redacción completamente ambigua, discrecional, discriminatoria y por lo tanto tiene muchísimas críticas todavía que se le pueden hacer al comité, como ya había referido Gallego. Gracias. Muchas gracias. Y yo nada más ahí en ese sentido de la pregunta sí me gustaría compartir que es una cuestión procedimental lo de los 18 meses o lo del año. El Comité contra la Tortura siempre a los estados en las revisiones les pide, la revisión a país se hacen cada 4 años y para no esperarse a los 4 años, procedimentalmente tienen una cosa como mecanismo o una cuestión que se llama mecanismo de seguimiento y entonces
nos esperan a los 4 años, sino les piden información, particularmente de 3 recomendaciones prioritarias, a veces hasta 4, y por eso es que se le da el plazo de 1 año, ¿no? De otra manera tendría que esperarse a los 4 años para que se pueda volver a revisar al país en cuestión. Bueno, pues tenemos que cerrar, entonces si no hay alguna otra intervención, algún último llamado que quieran hacer, ¿todo bien? Lo finalizamos. Si no hay otra pregunta, ahí bueno, las del Zoom ya nos las dijeron, ya las hemos ido respondiendo. Si no hay ninguna otra pregunta, pues cerramos y les agradecemos mucho la paciencia y la comprensión por todos los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.